Ok, ¿cómo están? Qué bueno. Me da mucho gusto pues verlas de nuevo y verlos de nuevo, como para seguir como con este tema, ¿no? Levante la mano quién, para darme una idea, quién ha venido a las dos sesiones anteriores del Círculo de la Conciencia, es decir, donde vimos las generalidades y cuando estuvieron con Carmen en la parte de percepción. Ok. A una, ok. ¿A cuál? ¿A la primera o a la segunda? Con Carmen, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, pues el día de hoy nos toca ver la parte de emoción. Un poco así como para poner en contexto o que entremos en contexto. La idea es que podamos seguir reflexionando y poder seguir platicando acerca de cómo vivimos en un mundo de adultos y cómo a partir de ese mundo de adultos muchas veces juzgamos a los niños y descalificamos un montón de cosas que hacen, ¿no? Y que podamos a partir de estas sesiones desarrollar una mirada mucho más empática y una mirada mucho más compasiva para que a partir de ahí podamos desarrollar algunas estrategias creativas como para abordar situaciones prácticas, ¿no? Y en la primera sesión yo les presentaba esto que es el Círculo de la Conciencia. Así un ejemplo muy rápido y una descripción muy rápida como para homogenizar. El Círculo de la Conciencia es como un pequeño instructivo que nos ayuda a entender cómo funcionamos como seres humanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde vienen nuestras acciones de pronto? Y nos ayuda también como a entender cosas que a veces no comprendemos muy bien de los actos de los demás, ¿no? Se divide en dos. De la línea para arriba es mundo externo y de la línea para abajo es mundo interno. El mundo externo es lo que todo mundo podemos ver, ¿no? Es decir, que las sillas son azules, pueden ver que yo muevo las manos, pueden ver que estoy recargado en una muleta, podemos escuchar que la nena tosió, ¿no? Esa es parte del mundo externo. Y después está el mundo interno. Y en el mundo interno es una cosa bien interesante y bien padre, porque en el mundo interno suceden un montón de cosas, pero no las vemos. Y allá adentro están nuestras emociones, están nuestros anhelos, está lo que pensamos de la vida, están un montón de cosas que influyen en nuestro actuar, ¿sí? Así como un ejemplo, mejor les explico así rapidón y luego les pongo un ejemplo. La percepción, decíamos, que es esta parte o este momento en el que yo registro la realidad, ¿no? Es decir, mi cerebro, a través de los sentidos, capta ciertas cosas de la realidad y entonces me apropio de la realidad y entra a mi cuerpo, ¿sí? Esa es la parte de percepción. A partir de ahí surge una emoción. La emoción es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, pero las emociones son sensaciones corporales que de pronto se detonan en mi cuerpo a partir de que sucede algo, ¿no? Una vez que mi cuerpo emociona, yo creo una idea en mi cabeza acerca de eso que está sucediendo. Tiene que ver con mis creencias y tiene que ver con los significados que le doy al mundo. Entonces es una historia, una idea que yo tengo o que yo completo acerca de eso que estoy viendo, oliendo, escuchando. De ahí se detona un sentimiento, es decir, le pongo nombre a lo que me pasa y después viene la intención, que tiene que ver con necesidades de para qué hago lo que hago, que finalmente se detona en una acción. Un ejemplo así muy rápido, cuando me accidenté en la moto. Iba en la moto y entonces voy manejando y de pronto percibo que ya voy a llegar al lugar a donde voy y bajo la velocidad. Empiezo a orillarme y de pronto me doy cuenta, todo esto es percepción todavía, me doy cuenta que se abre una puerta. Giro el volante o el maniobro de la moto y mi pierna golpea contra la puerta, escucho un sonido muy fuerte, tengo una sensación en la pierna muy extraña y finalmente me encuentro boca arriba con la moto encima de mí, ¿sí? Esa es la parte de percepción. Emoción, cuando veo que se abre la puerta, mi cuerpo se siente frío, mi respiración se pausa y mi ritmo cardíaco de pronto como que se acelera y mis músculos se tensan. Esa es la emoción. Interpretación, ya valí, ¿no? Espero no lastimarme mucho, ¿no? Esa es la historia que yo me cuento acerca de lo que está pasando. Sentimiento, miedo. Me asusté un montón, ¿sí? Intención o necesidad, ya cuando estaba yo acostado boca arriba en la calle, intención,
estar seguro. Y entonces mi acción fue voltear con los que se acercaron y pedirles prestado un teléfono para poderle hablar a mi familia y a una ambulancia. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende de manera general? ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar el día de hoy a la parte de emoción, exactamente. Entonces, vámonos directo para acá. Bien, vamos a platicar un poquito acerca de la teoría que tiene que ver con emoción y después lo aterrizamos. Decíamos que la emoción es un conjunto de sensaciones. Es como todas estas cosas que experimenta mi cuerpo a partir de que algo sucede. Son biológicas y en un primer momento no se pueden controlar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con hormonas y neurotransmisores que se detonan en mi cuerpo y que se forma como un cóctel interno. Y dependiendo de los componentes de ese cóctel, será el estado emocional que yo experimente. ¿Sí? Entonces, son de origen biológico, yo les decía, y cambian cuando algo sucede. Entonces, por ejemplo, yo llego e intento encender la luz. Lo que yo sé es que si yo aprieto el switch, pues algo tendrá que pasar, ¿no? Entonces, lo que sucede es que yo aprieto el switch y no sucede nada. Entonces, en ese momento, cuando la realidad no se ajusta a lo que está sucediendo en mi cerebro, ahí va a cambiar mi emoción. ¿Sí? Entonces, le aprieto y digo, ¡ah, caray! Y entonces como que mi emoción cambió, como que la forma de estar de mi cuerpo cambió. ¿Sí? Esto puede suceder cuando se atraviesa un coche o incluso depende hasta de lo que comimos el día anterior, si dormimos bien o no, si ya comimos o no, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos en un estado emocional, siempre. ¿Sí? Y las emociones son como un equipamiento natural que traemos ya como de fábrica, que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Esto es algo que olvidamos muy a menudo. En algún punto de la historia le empezamos a dar mucho valor a la razón y empezamos a decir que somos seres racionales, ¿no? que eso incluso en algún momento dijimos que es lo que nos define como seres humanos, ¿no? Y al darle tanto peso a la razón, se nos olvidó que mucho de nosotros, o más bien no mucho, todos nosotros somos biología. ¿A qué me refiero con que somos biología? Con que somos naturaleza como el árbol, somos naturaleza como el grillo que aparece en mi jardín y que odio, somos naturaleza como los animales que vemos en la tele o que vemos cuando vamos al zoológico. No somos diferentes a ellos en muchos sentidos. Es decir, también traemos una parte de instinto, que es lo que traemos cargado como especie, ¿no? Pero eso lo olvidamos, se nos olvidó cuando le dimos tanta importancia a la razón. Y al olvidarlo, olvidamos también como todos los efectos que tiene en nosotros y en nuestro actuar. Entonces, un poquito como para recordar, levante la mano quien vio Intensamente. Ok, la mayoría con niños lo vimos, ¿no? Entonces, Intensamente habla acerca de una niña que se llama Rayleigh, y entonces esta niña pasa por algunas situaciones y entonces de pronto nos presentan algunos personajes dentro de su cabeza, ¿no? Bueno, estos personajes que nos presentan en la película son algunas de las emociones básicas con las que contamos los seres humanos. Paul Ekman hizo un estudio. Paul Ekman es un científico que por encargo del Dalai Lama hizo un estudio acerca de las emociones. Y entonces lo que él hizo fue que compiló el estudio de muchos otros científicos en uno solo, tomando como sus resultados estadísticos. Y de ahí pudo determinar, en muchos continentes, y de ahí pudo determinar estas 5 emociones básicas y que además experimentamos más o menos igual todos, ¿no? Son también las emociones que se ve que los niños traen cuando nacen antes de socializar. Y son esas 5, ¿no? Desagrado, alegría, miedo, tristeza y enojo. Ahora, para que sea emoción, tiene que ser un conjunto de sensaciones físicas. Es decir, el enojo trae consigo un conjunto de sensaciones físicas que llamamos enojo. La tristeza igual, la alegría igual y todos los demás igual. Entonces, vamos de abajo para arriba. ¿Cómo se siente el cuerpo cuando nos sentimos enojados?
Ándale, muy bien. Tenso, los músculos están tensos. ¿Qué más? Ardiente, sube la temperatura. Eso es porque la presión sanguínea sube también, ¿no? Y se acelera el ritmo cardíaco. ¿Qué más? Rugiente. ¿Cómo rugiente? Sí. Ándale, muy bien. Le hiciste muy bien. ¿No? La mandíbula se traba. Y para los que de pronto guardamos mucho tiempo el enojo, terminamos con unos dolores de cabeza espantosos. Así, dolor de cabeza y aquí atrás y contracturado en la noche y ya no sabes ni qué tomarte, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿La respiración cómo es? Se agita, ¿cierto? Ok, bien. El enojo es un mecanismo evolutivo que nos ha ayudado para poner límites o para defendernos del contexto, de otras personas, de diferentes situaciones. Por eso lo sentimos así o por eso el cuerpo lo experimenta así. Viajemos así como muchos años atrás a los hombres de las cavernas. Cuando todavía no desarrollaban el lenguaje, pues no decían, estoy enojado, dialoguemos, ¿no? Simplemente experimentaban enojo, su cuerpo experimentaba enojo. Y a partir de este enojo, su cuerpo se ponía en una situación para poder hacer frente a la situación que iba a enfrentar, ¿no? Entonces imagínense al hombre de las cavernas que llegó muy feliz y contento después de haber cazado e iba a empezar a comer. Pero de pronto a su vecino se le ocurrió que pues, no había sido un buen día de cacería y entonces vio que su vecino tenía ahí una pata de mamut, y entonces pues, se le ocurrió que era una buena idea írselo a robar. Y entonces va a robarle la pata de mamut y entonces de pronto nuestro hombre de las cavernas emociona con enojo. Y entonces su presión sanguínea sube, ¿no? Su temperatura sube, sus músculos se tensan, sus puños se cierran porque está preparándose a pelear, su mandíbula se tensa porque gruñíamos, ¿no? ¿No? La respiración se agita también para que el oxígeno llegue suficientemente bien a los músculos, ¿no? Y entonces pueda defenderse o poner límites, ¿sí? Entonces, esa es la emoción del enojo. Y nos guste o no, no somos tan diferentes de nuestro hombre primitivo de las cavernas, ¿no? Lo traemos de cajón, de fábrica. Bien, entonces, ¿alguna duda con el enojo? No. Ok, vamos entonces a la tristeza. La tristeza es la emoción que evolutivamente nos permite reconstituirnos. ¿A qué me refiero con reconstituirnos? Imagínense que somos como un rompecabezas que estamos armados. Y entonces este rompecabezas que está armado para el mundo, para salir, para relacionarse, para conocer gente, diferentes cosas. Pero de pronto sucede algo que nos rompe. Muere un familiar, nuestra situación cambia dramáticamente y tenemos que despedirnos de algo que valorábamos mucho, nos sentimos vulnerables ante la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese rompecabezas que estaba listo para enfrentar el mundo, se rompe y de pronto nos desarmamos. La tristeza, su función es brindarnos el espacio emocional necesario para poder reconstituirnos, para poder volver a armarnos y poder volver a salir y enfrentar la vida, ¿no? Es por eso que cuando nos sentimos tristes, de pronto no nos dan ganas como de ver a mucha gente, ¿no? Son pocas las personas con las que queremos estar. Se nos antoja más como estar metidos en nuestra cama y que nadie me moleste y pónganme una serie de Netflix con la que yo pueda llorar intensamente y entonces ya después veremos qué hace. Y si se encuentran un helado de chocolate con vainilla en el Oxxo, me lo traen, ¿no? Entonces, es este espacio que yo necesito para reconstituirme. Y algunas de las sensaciones corporales de la tristeza, ¿cuáles son? ¿Cómo se siente el cuerpo cuando están tristes? Ajá, como desguanzado, como flojo. Ajá, ¿qué más? Ajá. Yo no sé si baja el ritmo cardíaco, pero supongo que sí, porque es como un aletargamiento. Como un aletargamiento, ¿ok? Ajá, ¿qué más? Desgano. Como un desgano, ¿no? El cuerpo flojo. ¿Cómo se siente el pecho? Oprimido, ¿no? Oprimido y a veces como un vacío, ¿no? ¿Mande? A veces hasta duele. La garganta cerrada. No decimos, ay, tengo un nudo en la garganta, ya cállate porque voy a llorar, ¿no? Bueno, entonces se mojan los ojos, ¿no? Sentimos como agüita y entonces de pronto lloramos. Entonces ese conjunto de sensaciones son las que hacen a la tristeza, ¿sí? Bien.
Vamos ahora con el miedo. ¿Cómo se siente el cuerpo cuando tenemos miedo? ¿Cómo? Ok, ok, como tenso, ajá. ¿Qué más? Ok, ajá, bien, ahorita vamos a pasar esa parte, ¿sí? Como tenso en un primer momento. ¿Qué más? ¿Caliente o frío? Frío en general, ¿no? Es como... ay, ¿no? Ok. ¿Qué más? En el estómago, ¿cómo se siente el miedo en el estómago? Como un nudo o un hueco, ¿no? Hay diferentes formas de describirlo, pero algo pasa en el estómago así, ¿no? Ok, bien, entonces esas son algunas de las sensaciones que componen la emoción del miedo. El miedo evolutivamente nos ha servido un montón, igual que todas las demás, pero si no hubiera miedo ya muchos de nosotros estuviéramos muertos. Y el miedo nos sirve o nos ha servido evolutivamente para protegernos, tiene que ver con seguridad y protección, ¿no? Es el que me indica que si yo me paro ahí en el barandal y me asomo, pues como que algo me puede pasar si me asomo de más, ¿no? O es el que de pronto hace que tenga cuidado al cruzar una calle, ¿no? Ajá. Recién nos mudamos de la Ciudad de México ¿Sí? y ahora con lo del temblor, muchos de mis familiares pues, estuvieron ahí. Sí. Y las sensaciones pues, son esas, o sea, primero es el contener y después el prepararte pues, para Huir. huir o para ver qué haces en caso de Ya sé. Ya sé, paréntesis al margen, ahorita me acordé, pero tiene que ver con esto. Yo fui una semana después al DF y estaba en un edificio de 3 pisos. Y entonces yo siempre tenía la creencia de que uno estaba más seguro en los pisos de abajo. Ahora no lo sé tanto. Pero bueno, estaba en un 3er piso. Y entonces yo con la bota así, pues en la noche duermo sin la bota, ¿no? Y las muletas pues las acomodo por ahí donde no estorben. Pero yo dije, ¿qué pasa si tiembla? Si tiembla, es como en lo que me pongo la bota, voy y busco las muletas, bueno, ya va, mejor tápate bien, ¿no? Y entonces fueron 2 horas angustiantes de sentir emoción de miedo, ¿no? Así, y como medio paralizado, y como hago, no hago, ¿no? Entonces el miedo tiene, en esta parte de seguridad y protección, tendemos a hacer 2 cosas. Una es como a mimetizarnos, ¿no? Es como nos paralizamos y es como... ¡ah! Y la temperatura baja y ojalá no me vean y ¿no? Es un poco lo que hacen nuestros niños cuando de pronto, ¿quién no sé qué? ¡Ay! ¿no? Entonces, que no me vea, yo no fui, yo soy una silla, ¿no? Así. O huir, ¿no? Y entonces de pronto, como se prepara el cuerpo es diferente, pero entonces, ¡ay, ahí viene mi mamá! Y corre, ¿no? Y entonces 3 vueltas a la mesa del comedor para que no me alcance, ¿no? Entonces, ajá. También puedo agregar que hay cierto tipo de miedo como padre cuando un hijo está en peligro o algo así, y luego entra el enojo, o sea, como que es una Sí. mezcla de miedo con enojo, porque hizo algo que le dijimos que no. Ajá. Sí, tal cual. Cuando lleguemos a la parte de sentimiento vamos a ver mucho más claro eso. Pero las emociones pueden cambiar en un segundo, ¿no? Uno de los maestros de aquí del colegio, me parece que es el maestro de arte, sí, el maestro de arte, decía, lo podemos ver muy claro en un estadio de fútbol, ¿no? ¡Ah! Oh, ¡no! ¡Cállate, maldito! ¿No? Así. Entonces, me gustó mucho el ejemplo que puso porque lo vemos así, ¿no? Cambian las emociones muy rápido. Y lo otro tiene que ver con el sentimiento, que es ya la historia que yo me cuento, digo, que tiene que ver con el sentimiento que trae ya una interpretación, que es la historia que me cuento de lo que sucede, ¿no? Entonces, como, ¿cómo hiciste eso? Pudiste haberte matado, ¿no? Y al mismo tiempo me estás desobedeciendo, ¿no? Entonces, estoy enojada y tengo miedo, ¿no? Y estoy triste también, un poco desilusionada, ¿no? Sí, ahorita lo estamos viendo así como muy desglosadito y muy, ¿no? Pero la realidad es que es como, se combina y es una mezcla así muy, muy abrupta de pronto. Bien, entonces ahí está el miedo. La alegría, ¿cómo se siente el cuerpo cuando estamos alegres? Ajá, una explosión de energía, ¿no? ¿Cómo se siente el pecho? Lleno, ¿no? Como incluso como si se abriera, como así, ¿no? La piel, ¿cómo se pone a veces? Como chinita, ¿sí? Como estirada, como chinita, ¿no?
Dan ganas como de abrazar y dan ganas como de, ¿no? Como de estar cerca y así. Bien, entonces, esas son algunas de las sensaciones de la emoción de la alegría, y la alegría es un sentimiento bien padre porque es un sentimiento que además de ayudarnos a gozar la vida, tiene que ver con la unión que necesitamos como seres sociales que vivimos en manada, ¿no? Entonces, la alegría nos ayuda a vincularnos, a estar cerca uno del otro, a que nos den ganas de estar con las demás personas. Yo pienso que estarán de acuerdo conmigo que nos dan más ganas de estar con alguien que es como muy jovial y, ay, sí, vamos a casa del tío Juan, ay, sí, ya está viendo qué hacer y no sé qué, ¿no? Ay, vamos a casa del tío Pedro, el higadito, ¿no? Entonces, nos dan más ganas de estar con la gente que es alegre, jovial. Y es un poco como el pegamentito de la sociedad, ¿no? Hay muchos otros, pero si lo pudiéramos como ver así, nos dan ganas de compartir, tiene como esa función evolutiva la alegría. Bien. Y por último, el desagrado. ¿Cómo se siente el cuerpo cuando experimentamos desagrado o repulsión? Como revuelto, ¿no? Ajá, como náuseas, sí, como ganas de vomitar. Incluso el sabor de la boca a veces hasta cambia, ¿no? Es como, ay, como una, no sé, en mi caso yo podría describirlo como una picazón arribita de la garganta, como entre la lengua y la garganta, como una cosa ahí muy rara, así, ¿no? El estómago revuelto, los músculos ¿cómo se ponen? También como un poco tensos, sobre todo si hay el acercamiento con eso que me desagrada, ¿no? Es como un... ugh. El gesto facial ¿cómo es? Repulsión. ¿Y cómo es? Como... ¿no? En el enojo es así, como... ¿no? Y en la repulsión es como... ¿no? ¿En la del qué? Ah, sí. Sí. Como, ajá, sí, ¿no? Mis alumnas tienen una forma maravillosa de mostrar repulsión que a mí me encanta y que es así, ¿no? Oh. Me encanta, las amo. Ajá, o sí, claro, cuando es algo de comer o así es, ¿no? O, ¿no? Pero cuando sienten repulsión hacia mí es, oh. Entonces, bueno, el desagrado o la repulsión tiene que ver con, evolutivamente tiene que ver con que no hagamos que no tomemos algo que nos pueda hacer daño, ¿no? Algo que nos puede intoxicar, que nos puede enfermar, que nos puede envenenar. No solamente la cuestión de comida, sí mucho la cuestión de comida. Ustedes piensen cuando están enfermas del estómago, enfermos del estómago, se nos antojan pocas cosas, ¿no? Quizá un caldito de pollo, si acaso, y ya. Pero todo lo demás es como, ay, guácala. Hasta los taquitos de pastor del güero, guácala, ¿no? O de pronto, cuando enfermamos del estómago, también decimos, estoy seguro que fueron los chiles rellenos que me comí, ¿no? Es esa parte sabia del cuerpo diciendo, esto fue lo que nos enfermó, ¿sí? Y lo experimentamos igual cuando estamos a veces, somos un poco menos perceptivos para eso, pero lo experimentamos igual cuando estamos en una relación que no nos satisface, cuando estamos cerca de personas que de alguna manera no nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades, cuando estamos cerca de contextos de violencia, sentimos como cierta repulsión, cierto rechazo, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda con las emociones? ¿No? Ok. Importante, las emociones filtran nuestra percepción. ¿A qué me refiero con que filtran nuestra percepción? Imagínense como un sedazo cuando colamos harina. Todos aquí hemos colado harina. Bueno, entonces imagínense como un sedazo, una coladerita. Y entonces, sí, un sedazo. Y entonces pones la harina arriba o le echas agua al sedazo como de tela. Y entonces pasan ciertas cosas de cierta manera. Hay cosas que se quedan arriba, ¿no? Bueno, las emociones funcionan un poco igual, o si lo quieren ver con un ejemplo como de lentes o como cristal, también funciona. La percepción va a ser a partir de la emoción que estemos experimentando en ese momento. Entonces es como un pequeño filtrito que va a hacer que yo le ponga más atención a ciertas cosas y menos atención a otras. Y que eso, a lo que yo le pongo atención, entre en mi organismo de una manera diferente que si yo estuviera explorando una emoción diferente, ¿no?
Por ejemplo, hay días en que tengo un niño que se llama Matías, tiene 3 años y medio, y entonces hay días en que mi engendro de pronto agarra y hace cosas que no me gustan tanto, ¿no? Si me agarra en un día bien comido, bien dormido, ¿no? donde de pronto mi emoción general es alegría, ¿no? Digo, ¿no? Y entonces como que, mira, ven, no sé qué, ¿no? Así, ¿no? Pero si de pronto me agarran un día donde mi emoción del día es enojo, ¿no? Y eso mismito que está haciendo se filtra por el enojo, es como aquí, ¿no? Y como tener que aguantar un montón la desesperación ¿no? y la impaciencia y el enojo, como para no hacer cosas de las que después pueda arrepentirme, ¿no? Entonces, ese filtrito filtra toda la realidad que tenemos. Imaginen si van a ir a visitar a el tío Pedro, que decíamos que era el higadito de la familia, ¿no? Entonces, un día ustedes se levantan y se levantaron con la emoción de la alegría. Se levantan con la emoción de la alegría y dicen, ay, hoy vamos a ir a ver al tío Pedro. No quiero, ¿no? Pero bueno, su esposa cocina súper rico. Sí, su esposa cocina súper rico y bueno, ahí le vamos toreando ahí los chistes pesados que haga y después vamos a ir al cine todos juntos como familia. Entonces, bueno, estemos un ratito con el tío Pedro y ya luego nos vamos, ¿no? Sus pensamientos serían muy diferentes si amanecieron ese día, por ejemplo, con la emoción del desagrado, ¿no? Oh, el tío Pedro. Y su esposa cocina rico, sí cocina rico, pero es súper puerca y mastica con la boca abierta y no sé qué, ¿no? Y entonces de pronto, los pensamientos que generamos también están, o más bien están filtrados por ahí, ¿sí? Entonces, mucho de nuestra forma de ver la vida tiene que ver con la emoción con la que estamos, ¿sí? La alegría. Pues yo... Ándale, acabas de decir algo bien importante. Solo uno está en contra de lo que, y yo a lo mejor completaría la frase de manera diferente, de lo que nos han enseñado que es bueno, ¿no? Porque las emociones son la vida. Entonces, sí, por momentos estamos felices y por momentos también estamos tristes. Y yo recuerdo haber disfrutado momentos de tristeza un montón. Que digo, ay, qué bonito. Ay, sí dolió un montón, pero qué bonito, ¿no? Entonces, aquí y luego allá. Ajá, exacto. Sí. Y justo como equipamiento natural evolutivo, o equipamiento natural, todo tiene su porqué y todo tiene su para qué, ¿no? Es decir, sin el enojo, la película, como dices, nos muestra así súper clarito, ¿no? ¿Para qué sirve el enojo de pronto? ¿Para qué sirve el miedo? Al inicio, cuando da la introducción de él es miedo, él es no sé quién, él es no sé qué, ella evita que no sé qué. Todo tiene una función para que estemos más o menos bien en la vida, ¿no? Ajá. Ándale. Y gracias a eso podemos estar mejor, ¿no? Noten cómo cuando pasamos por una situación de enojo, una situación de tristeza, al final terminamos, como bien llevado, la mayoría de las veces terminamos mejor que como estábamos antes, ¿no? Es decir, desagrado, no me lo como, ya no me enfermé, ¿no? Enojo, pongo límites, ya no están pasando sobre mí de pronto, ¿no? Entonces, o tristeza, estaba muy mal, sí, perdí perdí a mi pareja, pero ahora aprendí un montón de cosas y tengo la posibilidad de vincularme desde un punto de vista diferente. Por ahí, ¿querías decir algo? Sí.
Sí, sí, y a mí el arte, ahorita que lo mencionas, me encanta, porque creo que el arte es una forma de expresión emocional súper rica, ¿no? Es una forma donde de pronto podemos dejar de lado esta parte racional, ¿no? De decir, está bien hecho o no está, a menos que sean un tío que tengo, pero, pero es que es artista, entonces le sabe, entonces bueno, puede decir que está bien y que no, pero los mortales podemos decir, me gusta, no me gusta, me enoja, me siento como cierta nostalgia cuando lo veo, ¿no? O qué padrísimo está. Entonces podemos de pronto hacer como a un ladito esta parte racional y vincularnos desde las emociones, desde esta otra parte sabia de nosotros. Ajá. No, pues igual lo mismo que venían diciendo, pero la alegría creo que mientras más aceptemos que somos todo eso, son más los momentos en los que disfrutamos. Sí, ándale. Sí, de acuerdo. Y que además también, fíjense, culturalmente le hemos dado tanta importancia a la alegría que a veces no nos damos cuenta en los problemas que nos mete, ¿no? Entonces, estoy bien contento y doy un montón de permisos. Y luego ahí estoy diciendo, ¿para qué? Ándele, a ver, ¿para qué este permiso la semana pasada si esta semana no lo ibas a poder sostener? ¿No? ¡ay, sí! ¡Padrísimo! El aguinaldo, ¿no? Compremos no sé qué cosa. Y llega enero y dices, ay, ¿para qué lo gasté? ¿No? Entonces, a veces la alegría también nos mete en un montón de problemas. Sí. El otro día una niña me decía, bueno, una adolescente me decía, es que no sé qué pasó, no sé qué pasó, pero yo estaba muy contenta. Y entonces estaba tan contenta que pues al niño que le gustó se acercó y me pidió que fuera su novia. Eso fue un viernes en una fiesta. Y entonces yo estaba súper contenta porque me había ido bien en los exámenes y porque no sé qué, ¿no? Y le dije que sí. Y el domingo ya no sabía cómo decirle que no, ¿no? Entonces fue como, pues sí, el viernes todo era maravilloso, el filtro era todo, la vida es padrísima, y el domingo de pronto la dosis de realidad fue como, no, yo no, llegó el desagrado y entonces dijo como que no estoy tan segura, ¿no? Ajá. Bien. ¿Alguien había levantado la mano, perdón? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos ahora a aterrizarlo un poco con nuestros niños y como con esta parte del tema que estamos viendo. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta a ustedes como adultos, o hacernos a todos una pregunta como adultos. ¿Te consideras berrinchuda o berrinchudo? Levanten la mano quién se considera berrinchuda o berrinchudo. A veces pensamos que los berrinches son solo cosa de niños, ¿no? Y que el que se tiren ahí al suelo, ¿no? Solo lo hacen los niños chiquitos. Sin embargo, yo, por ejemplo, me considero una persona berrinchuda en algunos momentos, ¿no? Entonces, aquí pongo algunos ejemplitos, ¿no? A ver, y cuando alguien se mete en tu carril o lugar de estacionamiento, ¿no? Imagínate que estás y ya te vas a meter y de pronto llegas, ¿no? ¡Uy! ¿No? Entonces, hay quien le pega el volante, hay quien abre la ventana y le dice, ¿qué te pasa? ¿No? Hay quien estaciona el coche atrás y dice, pues ahora aquí me voy a quedar, ¿no? Entonces, o se baja y le toca. Yo me iba a meter ahí. ¿Sí? Entonces, Que ya no está padre hacerlo mucho, ¿eh? sí, es peligroso, ya es peligroso, ajá. ¿Ah, sí? No. Ajá, ok. Bien, entonces, ok. O cuando tu jefe te obliga a hacer algo que no quieres hacer. Maldito, pero va a ver. Ya me estará pidiendo el informe, se lo voy a entregar 3 días después para que se le quite. 3 días después, ¿no? O ahí está, ya. Si le quiere hacer correcciones, que las haga él, ¿no? Ok, o cuando algún familiar, y ahí le pongo línea y pónganle lo que quieran. A mí, por ejemplo, una cosa que me noto haciendo un berrinche enorme, así, es cuando mi hermano llega tarde a alguna comida familiar. Hijo, me puede así, pero hago berrinche, no es solo el enojo, no, hago berrinche. A ver a qué hora va a llegar tu hijo, con mi mamá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mi mamá nos invita a comer, y entonces vamos a comer, y entonces mi mamá es de las de,
hay que esperar a que estén todos para comer, ¿no? Y tú muriéndote de hambre, ¿sí, no? Entonces, claro que mi berrinche es, a ver a qué hora llega tu hijo, sí, pero es el consentido, pero ahí estabas, no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿dónde estás? Pues te estamos esperando. No, siempre es lo mismo, siempre haces lo mismo. Nos dijiste las 3 y son las... Porque además no llega a 3:20, no llega a 4 o 4:30. Y siempre tiene una maravillosa... Mira, ya estoy haciendo berrinche, ¿se fijan? Entonces, hay que notarse, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a terminar de hacer. Y siempre tiene una excusa para llegar tarde. Ay, es que estaba en el negocio. Ay, es que pasé al banco. Ay, es que mucha gente, ¿no? Entonces, sí, somos reberrinchudos a veces. Y entonces, bueno, ahí les puse algunas frases que de pronto utilizamos, ¿no? Ah, no, pues si no me habla, yo no le voy a hablar. No, ¿qué le pasa? ¿No? Qué bueno, a ver si así aprende. O, no, ahora no lo visitamos. Hasta que no hable y pida una disculpa, no lo visitamos, ¿no? Ajá. A veces hasta nos enganchamos con los niños que hacen berrinche y Sí. también terminamos haciendo berrinche nosotros, pero de otra manera. Sí, tal cual. Tal cual. Nosotros no nos tiramos al piso, ¿no? Y no pataleamos y así, ¿no? Pero sí le berreamos a gusto, ¿no? Les digo, ya estaba haciendo yo un berrinche, así. Entonces, bueno, creo que hacer berrinche tiene que ver con esperar que el mundo me dé lo que yo creo que me tiene que dar, sin saber que el mundo no está obligado a darme lo que... O más bien, sin saber que el mundo es como es. Y si te gusta, ¿no? O sea, es decir, pues sí, mi novio, mi pareja puede no ser tan cariñosa como yo quisiera, o mis hijos pueden no ser tan disciplinados como a mí me gustaría, o mi trabajo puede no ser tan apasionante como, no sé, ¿no? ¿Pero el berrinche es enojo? No solo enojo. Ahorita justo vamos a pasar a eso. Ujú. Sí, creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, solo que creo que se conjunta para que le podamos, o no para que le podamos, porque yo no estoy tan de acuerdo con nombrarlo berrinche. Ahorita lo estoy diciendo así como, o lo estoy usando muy coloquialmente, porque creo que así podemos entenderlo todos y así. Sin embargo, yo ahorita quiero plantearles una definición alterna al berrinche, porque creo que el berrinche tiende a descalificar todo lo que nos sucede dentro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo lo que les propongo es como esta definición. Es decir, es un momento de emociones intensas en las que el niño, o nosotros, estamos expresando de la mejor forma que podemos el dolor que estamos sintiendo, ¿no? Es decir, es tanto el dolor y tan intenso que sentimos dentro que es como si se apoderara de nosotros, ¿no? Y no lo notamos. Entonces se apodera y es la mejor forma que tengo de expresarlo, la mejor forma que tengo de lidiar con él, la mejor forma que tengo de afrontarlo, ¿no? Y si podemos verlo así, si podemos entender el berrinche de esta manera, entonces podemos darnos como un pequeño clavado para ver qué está pasando aquí abajo. Porque el berrinche es justamente que lo de ahí abajo es tan doloroso que se vuelve incontrolable, ¿no? Entonces, regresando a la otra diapositiva. Entonces, la propuesta es la siguiente. La propuesta es poder ver a nuestros hijos cuando están en estos estados emocionales tan intensos, no como berrinchudos, sino como que les está doliendo intensamente algo y que no saben cómo manejarlo, que no saben cómo lidiar con eso. Y que a partir de ahí, entonces el berrinche, por llamarlo de alguna manera, se vuelve una gran oportunidad para poder orientar sus acciones hacia manejar eso que siente de una manera que sea útil para él y para la sociedad. Se vuelve una gran oportunidad para que él pueda identificar qué de eso es enojo, qué de eso es tristeza, qué de eso es frustración, que le ponga un nombre para que pueda identificar qué es lo que necesita que no está teniendo y por qué piensa que el mundo se lo tendría que dar, ¿no? Es una excelente oportunidad para que de pronto pueda estar en contacto con la frustración
y puede empezar a desarrollar como cierta gestión emocional ante la frustración y que su bolsita de emociones se haga cada vez más grande para manejar esta frustración, ¿no? Pero estas oportunidades se dan solamente si logramos ver el berrinche así. Bueno, no sé si solo así, pero creo que esta es una forma, ¿no? Como un momento donde no está pudiendo manejar todo el dolor que siente dentro. Sí, pero si haz de cuenta, cuando estás haciendo berrinche, estás como metido en la emoción Sí. y si le dices así, es que mi... Ajá. O sea, no creo que te rinda como No, no, porque justo... Ujú. Sí. Sí, de acuerdo. De hecho, una de las características como de los estados emocionales alterados es que... Ay, qué psicodélico se escuchó eso. Pero una de las características de cuando estamos muy emocionados es que tendemos a no escuchar. Una parte de nuestro cerebro más bien nuestro cerebro no funciona completo. Ajá. Entonces, sí, cuando está en el berrinche va a ser complicado, ¿no? Pero justamente, yo les contaba al principio de hoy y al principio de la primera sesión, la idea es que podamos desarrollar una mirada compasiva con ellos. Entonces, yo, por ejemplo, de pronto noto que doy muchos ejemplos como míos y de mi engendro y de la moto y de mis alumnos, son los que tengo cerca y además los que, ¿no? Entonces, si les aburre, me dicen. Pero entonces, lo que yo he notado con mi mirada, por ejemplo, con Matías, es que cuando yo veo su berrinche desde la etiqueta de berrinche, desde la etiqueta de niño berrinchudo, ¡oh!, ¿no? Me vuelvo muy intolerante hacia lo que está haciendo. Me vuelvo no solo intolerante, sino a veces me dan ganas de ser violento y agresivo, ¿no? Y cuando yo lo miro desde esta mirada de compasión, de está tirado en el piso y le está doliendo un montón esta situación, mi forma de estar con él cambia. Es decir, lo que me dan ganas de hacer como acción es muy diferente viéndolo de una manera y viéndolo de otra forma, ¿no? Y eso ya hace una gran diferencia, ¿no? Ajá. Lo que yo he tenido con mi hijo que está pequeño, cada 4 años, cuando está en una situación que digo no patalear, pero empiezo a identificar algunas cosas, bajo a su estatura y lo que hago es que le abrazo y ya lo siente, se acerca y se va calmando y después podemos hablar más. Exacto. Sí, justamente creo que este tipo de cosas como de abrazo, ¿no?, surgen de una mirada compasiva. A mí lo que me dan ganas de hacer cuando veo a Matías haciéndole a su mamá, ¿no?, me dan ganas de decirle, chacho, ¿no? Ajá, ¿no? y me dan ganas de agarrarlo y decirle, no pegues, ¿no? Cuando lo veo desde la parte de berrinche. Pero cuando lo veo desde la parte de, está sintiendo un montón de desagrado eso que está haciendo su mamá, más bien, está sintiendo un montón de desagrado por eso que está haciendo su mamá, entonces ya no me dan ganas de hacer eso, ¿no? Justamente me dan como más ganas de acompañarlo y de decirle, a ver, mira, no pegamos y mejor dile que no te gusta, ¿no? Antier, o no me acuerdo qué día, pero estábamos y entonces su mamá se enfermó, salió igual de chafa de los pulmones que yo. Entonces, cuando se enferma como de gripa, se enferma, ¿no? Así duro. Entonces estaba acostado en la cama y su mamá estaba acostada así como semi-acostada y él estaba así como de ladito. Y entonces yo estaba como sentado en los pies de la cama y entonces yo le empecé a hacer así en la pierna. Y entonces ya le decía, ay, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces me acuerdo que su mamá, jugando con él, le hizo como cosquillitas, ¿no? Así como aquí en el cuello. Y claro que cuando estás enfermo no te dan ganas de nada, ¿no? Aún la broma más padre que disfrutas estando contento, cuando estás enfermo, resulta como muy desagradable, o puede resultar muy desagradable. Entonces le empezó a hacer cosquillitas aquí. Y entonces Matías le hizo, ¡no! ¿No? Y entonces su mamá, latosa, agarra y le dice,
ay, mira. Entonces le volvió a hacer, ¿no? ¡No! Y entonces le dije, Matías, por favor, no empujes a tu mamá, dile que no te gusta. Y entonces ya se volteó y le dice, no me gusta. Y entonces su mamá latosa le volvió a hacer. Y le dice, es una travesurita, porque ellos juegan a que es travesura, ¿no? A que hacen cosas de pronto que es travesura. Y entonces le dijo, es una travesurita, y volvió a hacer. Y le hace, ¡no! Y entonces le dije, Matías, dile a tu mamá que no estás de humor para travesuras. Y hazte un poquito al lado. Y entonces ya fue como, no estoy humor travesuras. Y ya se hizo para atrás, ¿no? Y entonces ya también su mamá fue como, ah, sí, pues como que no está tan padre, ¿no? Y ya, ¿no? Pero fue justamente como desde poder tener esta mirada compasiva, ¿no? De otra forma, pues como, que no le hagas así, ¿no? Y entonces entramos como en una dinámica que resulta poco enriquecedora o poco útil. Y aquí yo les pongo, orientar las acciones hacia una plena y útil expresión sin descalificar a lo que sucede. Están aprendiendo y estamos aprendiendo. Y creo que tener en cuenta esta parte es súper, súper importante. O sea, es decir, estamos aprendiendo en el camino con ellos. No es que sepamos, porque a nosotros no nos enseñaron a identificar las emociones o no nos enseñaron a estar tranquilos ante un berrinche, no nos enseñaron a manejar el dolor tan intenso que de pronto sentimos, ¿no? Entonces, están aprendiendo ellos y estamos aprendiendo nosotros. Y lo más complicado es que no solo estamos aprendiendo nosotros, sino que nos toca enseñar al mismo tiempo que aprendemos. Entonces la tenemos doblemente más complicada. Yo espero que las futuras generaciones pues ya nada más les toque aprender porque ellos ya aprendieron, les toca enseñar porque ellos ya aprendieron, ¿no? Pero a nuestras generaciones nos está tocando enseñar y aprender al mismo tiempo. Entonces no está nada fácil muchas veces, ¿no? Y desde ahí justo creo que no hay una forma, hay muchas formas. Con Matías a mí me ha resultado, por ejemplo, a veces, me acuerdo, esto no me acuerdo si se los conté, no me acuerdo si se los conté, pero si no, se los vuelvo a contar. Estábamos una vez en un lugar comiendo, yo pasé por él a su escuela, y entonces nos fuimos a una comida corrida a comer. Y entonces estábamos comiendo, y de pronto está como en la edad del yo solito, ¿no? Entonces, yo solo, yo solito, yo solito. Y entonces, pero claro que yo solito pues no puede partir una pechuga de pollo, ¿no? O sea, como le cuesta trabajo todavía. Y entonces le trajeron el plato y en el yo solito se me ocurrió partir la pechuga. No, bueno, ardió Troya, ¿no? Fue como, ¡yo ya no está igual! ¡Ah! ¿No? ¡Ya no está igual! ¡Ah! Y a ver, pega la pechuga, ¿no? Entonces, total de que estaba en la silla y, ¡ah! Yo solito. Y no éramos los únicos ahí, había otras 3 mesas. Entonces yo pues me empecé a sentir como un poco angustiado, un poco avergonzado y así. Y después de unos 2, 3 minutos del, ¡ah! Es que yo quería solito, yo no sé qué. Bueno, como pude, lo agarré, lo cargué y entonces me salí del lugar. Y mientras me salía, le dije, mira, nos estamos saliendo porque hay otras personas en el lugar. Y yo puedo aguantar perfectamente bien y ser paciente ante tus gritos, pero las demás personas no estoy tan seguro y me gustaría ser considerado con ellos. No sé si me escuchó o no, no sé si lo entendió o no, igual se lo expliqué y entonces nos salimos y nos sentamos en una banquita que estaba afuera. Y él seguía, ¡ay, no sé qué, yo solito! No sé. Y entonces me senté al lado y lo dejé ahí y gritando, ¿no? Nos salimos porque justamente no quería que siguiera gritando adentro de un lugar donde podían molestar a más personas. Y entonces ya lo dejé que siguiera gritando y lo único que le dije fue, le dije, yo entiendo que estás muy enojado y muy frustrado porque partí tu carne. Aquí estoy cuando quieras hablar. Le dije, pero si estás gritando, a mí me es muy complicado hablar contigo cuando estás gritando. Y no me gusta. Entonces, cuando estés más tranquilo, podemos hablar. ¡Ay, yo solito, no sé qué, no sé qué! Sí, tú solito. Entonces volví a decir otra vez, ¡yo solito! Y le volví a decir lo mismo. Sí, yo sé que estás muy frustrado porque querías partir tu carne tú solito. Lo lamento mucho, no lo noté. Cuando quieras hablar, podemos hablar. Y ya, después de un ratito ya como que se calmó y entonces ya lo senté en mis piernas y entonces le dije, a ver, ya le conté, le dije, lamento mucho como el hecho de haber partido tu carne. No sabía que lo querías hacer tú solito y me pareció adecuado hacerlo. A mí me molesta mucho cuando gritas.
y cuando gritas, sobre todo cuando hay más personas. Me gustaría más que me dijeras, no me gusta, y entonces ya podemos ver cómo le hacemos. Y entonces ya fue como, sí, y estaba enojado. Entonces le dije, ¿podemos regresar? Te comes la carne que está sin partir y ya no vas a gritar, porque quiero ser considerado con las demás personas. Sí. Ok, ¿tenemos un trato? Sí. Ok. Y ya, nos metimos. Siguió enojado, pero ya sin gritar, ¿no? Entonces, como esa es una forma, y fue una forma que se me ocurrió, ¿no? Fue como ir con la situación. Pero formas puede haber muchas. Sin embargo, creo que tiene mucho que ver la forma en la que yo veo lo que está sucediendo. Creo que esa es una de las claves así para poder encontrar formas que le vengan bien a nuestros hijos y que nos vengan bien a nosotros. Como la mirada, ¿no? Yo hubiera hecho una cosa completamente diferente si de pronto me hubiera dejado llevar por la vergüenza, si me hubiera dejado llevar por el enojo, y entonces hubiera querido que se callara, ¿no? Le hubiera dicho, y ya te estás quieto y te lo comes así, ¿no? Porque además mi mamá era experta en eso, entonces soy experto en eso. Entonces, ¿no? Entonces sí, formas de ser violento, puta, me sé un montón, ¿no? Le aprendí re bien a los Rangel Juárez. Entonces, pero no es lo que quiero para Matías y para mí, no es lo que quiero para la relación con él. Entonces, desarrollar esta mirada compasiva creo que nos puede venir muy bien para adoptar otras formas, ¿no? ¿Qué opinan? Sí. Sí. A ver, permítame un poco. Sí, claro, sí. Sí. Sí, sí, yo estoy convencido de que para poder educar desde una perspectiva de libertad, desde una perspectiva de paz, se necesita mucho trabajo de gestión emocional de nosotros como papás, ¿no? Mucho. Porque es bien complicado, sí es muy complicado. O sea, es decir, sí es bien complicado estar en la caja del súper, ¿no? Con el niño tirado en el piso porque quiere que le compres el Snickers, ¿no? Y gritando, y ¡ah! Y a eso súmale que la cajera te está viendo como si me va a pagar o no, y los de la fila te están viendo como qué mal padre, ¿no? No vas a hacer algo, ¿no? Seguro, con una nalgada se aplacaba, ¿no? Entonces, pues sí, no está fácil. Y dentro de ti pensando, ¿y ahora cómo me llevo este engendro? Porque tengo que cargar las bolsas del súper y el coche no lo dejé nada cerca y lo arrastro de un pie o qué, ¿no? Entonces, sí es complicado, sí es bien complicado. Ajá, ándale, sí, exacto, ¿no? A ver a qué hora, ¿no? Ay, tus hijos, ¿eh? ¿No? Sí, entonces, sí. Sí, de acuerdo. Ahora, ojo, me interesa mucho que no se malentienda esta cuestión de lo que estoy hablando de gestión emocional. Cuando yo me noto aplicando gestión emocional o cuando yo me noto así, no soy un monje zen. O sea, no, disto mucho de eso. Adentro de mí están pasando un montón de cosas. Adentro de mí ya lo cacheteé, ya lo ahorqué, ya lo pateé, o sea, ya no es mi hijo, ¿no? Sí, no, o sea, y mi expresión facial tampoco es de monje zen y la forma de agarrarlo y de abrazarlo y así tampoco es de monje zen muchas veces, ¿no? La cuestión con la gestión emocional tiene que ver con no dejar que todo lo que está aquí adentro de mí brinque hacia afuera como una acción no pensada, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la gestión emocional. No quiere decir que yo me mantenga muy tranquilo siempre, sino tiene que ver con no dejar que brinque. Adentro puede haber una revolución y puedo estar así, como, ven ya, no sé qué, pero está como esta cosa de no voy a, mi motricidad, es decir, mi cuerpo, no lo voy a utilizar, y motricidad también me refiero a lo que estoy diciendo, no lo voy a utilizar sin antes haberlo elegido de alguna manera. Sepa Dios si me va a salir bien o no, ¿no? Pero, no por impulso. Sí. Ok, levantaron la mano. ¿Tenías la mano levantada? Ajá.
Tal cual. Y acabas de tocar un punto que me gustó mucho y que yo le pondría acento, es soltar el control. Soltar el control, porque creo que ahí también radica mucho como de nuestra ansiedad de pronto, ¿no? Como quisiéramos que, como yo ahora con esto, pues paso por Matías a la escuela y entonces desarrollamos una técnica maravillosa que se llama mano a la muleta. Entonces paso por él y le digo, mano a la muleta. Entonces ya agarra y como que con una mano agarra su mochililla y con la otra ve cómo le hace y agarra la muleta de aquí, ¿no? Y entonces vamos mano a la muleta, entonces vamos caminando y vamos platicando y yo me voy fijando que no suelte la muleta y me voy fijando que esta muleta se sienta un poquito más pesada o diferente que esta, ¿no? En el momento en el que la siento diferente o que veo que no, ya ando ahí a las vivas, ¿no? Pero eso a mí, esa sensación de control, a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? Saber que la mano a la muleta me ayuda a que no se va a cruzar la calle, me ayuda a saber que está ahí al lado, ¿no? Y entonces caminamos, no solo es mano a la... pues yo soy retoc, súper, así como muy obsesivo-compulsivo, así, ¿no? Entonces, no solo es mano a la muleta, no, es mano a la muleta y del lado de la banqueta. Entonces es mano a la muleta y si la banqueta está de este lado, tiene que ir de este lado. Entonces yo voy del lado de la calle y si no es así, me empiezo a sentir muy angustiado, ¿no? Y a veces queremos que la vida sea un mano a la muleta. O sea, es decir, a veces queremos que todas las situaciones sean así de controladas, que yo pueda ver su mano, que yo sienta su peso en la muleta, que vaya resguardado contra la pared, y creo que es imposible. Si podemos soltar un poco el control y decir, sí, esta situación es un verdadero relajo, está ahí tirado, la cajera me está viendo feo, ya me juzgaron todos los papás de la línea, no tengo ni idea de cómo vamos a llegar al coche, sí, no tengo control de nada en este momento. Lloré. Sí. Nos abrazamos y fue hermoso, ¿no? Sí, creo que eso nos puede dar más tranquilidad, saber que el descontrol está bien y va a suceder a veces. Perdón, perdí el orden de las manos levantadas, pero si quieren lo retomamos a ver. 1, 2 y 3. ¿Les parece bien? Sí, 1, ajá. Sí, no es disimular, fíjate, es algo yo creo que es bien coherente. ¿Se acuerdan que el año pasado, el ciclo pasado, ¿se acuerdan que vimos algunas técnicas de diálogo? Las técnicas que vimos el ciclo pasado de diálogo, diálogo compasivo y algunas técnicas de prácticas restaurativas, tienen que ver con eso que estás diciendo, con que no es solo el cállate, sino es explicar mi mundo interno. Es decir, ¿qué estoy pensando yo? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Estoy muy tensa porque van hablando y entonces pienso que nos podemos accidentar. Entonces les pido por favor que vayan sentados sin gritar, ¿no? Entonces tiene que ver justo con eso, con explicar el mundo interno de lo que me está sucediendo en ese momento específico, ¿no? Porque pues nosotros también contamos como papás. La primera sesión hablábamos de la actitud de ¿cómo se llama? De anfitrión, que alguna de ustedes, no me acuerdo quién fue, bueno, alguna de ustedes dijo de la actitud de ser anfitriones, ¿no? Y me gustó mucho el ejemplo, porque cuando estás en una actitud de anfitrión ante la vida, pues tú también cuentas, también eres importante. Entonces, hablar de lo que te pasa es importante. Y ahorita me acordé de algo que también puede resultar, que es prever. O sea, es decir, si sabes que la situación va a ser un poco compleja, prever. Matías lloraba un montón cuando iba a la peluquería, pero muchísimo, así era una cosa de, es que no sé qué, no, así. Y entonces lo que hizo su mamá, que me encantó, un día le dijo, Matías, quiero aprender a cortar el pelo porque he visto que otras mamás le cortan el pelo a sus hijos. ¿Aprendemos juntos? Y entonces Matías alcahuete, sí. Okay. Vamos a buscar un video en YouTube. Entonces ya, se metieron a buscar un video en YouTube de cómo cortar el pelo a sus hijos, ¿no? Y entonces se metieron y entonces, mira cómo agarra el pelo y cómo la tijera, no sé qué, no sé quién. ¡Guau! Está padrísimo, ¿verdad? Sí, padrísimo, ok. ¿Lo intentamos? Entonces Matías fue como, sí, ok, ¿qué necesitamos? ¿No? Y entonces, a ver, ¿con qué está cortando? Con unas tijeras. Hay que ir por unas tijeras. Entonces fueron por unas tijeras, ¿no? ¿Y qué más necesitan? Pues un peine, vamos por un peine, el peine del baño. Entonces fueron por el peine del baño. ¿Y qué más necesitamos? Por un tazoncito con agua. Fueron por el tazoncito con agua. Y está sentado y no sé qué. Y entonces pusieron el video
enfrente de ellos y Matías estaba sentado en un banquito. Y entonces Mariana agarró y dijo, a ver, primer paso, ¿qué está haciendo? Le agarra el pelo, a ver, vamos a agarrar el pelo así. Y luego lo corta, y entonces ya, lo corta así. Y ahora hace no sé qué cosa, ¿no? Total de que se echaron el tutorial de cómo cortar el pelo juntos y el primer corte de pelo que Mariana le cortó el pelo a Matías fue con el tutorial de YouTube, ¿no? Y ahora Matías ya sabe que se necesita para cortar el pelo y entonces ya es como, Matías, ¿cortamos el pelo? Sí. Y entonces, por lo primero que va es por el iPad, ¿no? Y entonces ya, porque se necesita ver el video del tutorial, ¿no? Pero entonces ya sabe, y entonces como, ¿me traes el peine? Y entonces Matías va por el peine y ya agarran las tijeras, y ahora ya no llora, ¿no? Entonces creo que justamente, pero otra vez, eso surgió de que de pronto creo que Mariana comprendió esta parte del miedo que sentía al momento de cortar el pelo, ¿no? Y que tiene que ver con una cosa de desinformación, es decir, pues todos le tenemos miedo a cosas que no conocemos, ajá. Y más si te han dicho que no juegues con las tijeras y que no juegues con un cuchillo y ves a un completamente extraño con unas tijeras atrás de ti, ¿no? Digo, pues debe ser aterrador en algún momento. Entonces, sí, creo que podría funcionar mucho eso, no sé. ¿Alguien más? Gracias. La gestión emocional tiene... imagínenselo así. Es como una bolsita que cuando de pronto lo que estás... como una bolsita que vive aquí, ¿no? Adentro de nosotros. Y entonces esa bolsita cuando estás experimentando miedo, enojo, frustración, angustia o lo que sea, se empieza a inflar. Y entonces es tan doloroso, porque empieza como a desgarrar, que lo que intentamos hacer es que se desinfle lo más rápido posible, porque duele un montón. Y entonces lo que hacemos para desinflarla es pues lo que hemos visto que nuestros papás hicieron, nuestros maestros hicieron. Entonces lo que hacemos es que vomitamos como la emoción a través de una acción que a veces nos resulta muy útil, ¿no? La gestión emocional tiene que ver con dejar que esa bolsita se infle y no hacer nada. O sea, como mantenerla así. El tiempo necesario para que yo pueda elegir qué acción tomar, ¿no? Aún con la bolsita inflada. ¿Sí? Sí, que justo tiene que ver con la poca habilidad que tenemos a veces de gestionar emociones, ¿no? A mí los momentos en los que más me pasa, por ejemplo, es cuando estoy con mi mamá. Yo no sé qué issue traigo, que quiero que piense que soy buen papá o qué demonios, pero cuando estoy con mi mamá y con mi papá, bueno, quiero que Matías sea un santo y una estatua. Entonces, si estamos comiendo, bueno, me da muchísima ansiedad que Matías incluso agarre el tenedor, ¿no? Porque los niños no deben de jugar con un tenedor. O que agarre la comida de pronto con las manos, porque los niños deberían de comer con los cubiertos, ¿no? Entonces, me he notado mucho más ansioso cuando estoy con ellos que cuando estoy en público incluso, ¿no? Exacto, sí, claro, sí, pues imagínate, sí, exacto, sí. Ya. Si quieren podemos dividir el costo de la terapia y les pago ahorita que salgamos. Ajá. Sí, porque ahí va otra. Sí. Pues, incluso como adultos lo experimentamos, ¿no? Yo no sé si les ha pasado, pero de pronto hay algunas noticias que nos da como ñañarita contarle a nuestros papás, ¿no? Es decir, como decir, ay, es que esto si se lo cuento, pues no sé, como a lo mejor varía, pero yo he escuchado, por ejemplo, cosas desde situación financiera, ¿no? Desde separación de la pareja, ¿no? Cambio de ¿cómo se llama? De ciudad, ¿no? Es como, ay, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? No sé qué, ¿no? Sí, bueno, no, bueno, si hablamos de adolescentes, no, bueno, sí. Sí, exacto, ¿no? Pero en ese mismo sentido, si no, o sea, si tenemos miedo de lo que mi papá o mi mamá va a decir, tenemos entonces que ser responsables y conscientes de que yo con mi hijo voy a dejarlo ser, porque si no voy a repetir la historia. Sí, es lo que hablaban, ¿no? Como justamente como de empezar a poder desaprender
a lo mejor no todo es inútil, hay muchas cosas que sirven, ¿no? Pero aprender cosas nuevas, ampliar el panorama y ver qué es lo que quiero yo en relación con mis hijos, ¿no? Ok, les traigo un pequeño... ¿Dónde estamos? Aquí. Ok, un pequeño ejercicio que creo que puede ayudarnos. Nos quedan 15 minutitos, entonces podemos dar 5 minutos para el ejercicio muy rápido, después unos 5 o 7 minutos para dialogar y ya después cerramos. La idea es que podamos hacer equipos, quizá puede ser de acuerdo a la edad de sus hijos, y que elijan una situación, puede ser en parejas también, ustedes deciden, no puede ser en parejas o tercias, para que no se muevan mucho también si quieren, y que elijan una situación donde las emociones de sus hijos parecían fuera de control y que puedan responder estas preguntas. La primera es, ¿qué podría haber estado experimentando en su cuerpo? ¿No? Es decir, ¿qué le podría haber estado pasando en ese momento en el que lo viste muy enojado o muy triste, ¿no? Y la otra es, ¿de qué forma, a partir de entenderlo, de qué forma lo pudiste haber orientado a que se expresara a través del diálogo o de las acciones sin descalificar lo que le sucedía? Como tendencia cultural tendemos a descalificar lo que nos sucede porque nos descalificaron un montón. Entonces es como ya cállate, guarda tus lágrimas para cuando me muera, ¿no? Exacto. O te doy un motivo para que llores, ¿no? Entonces de pronto nos aplastaron un montón nuestro mundo interno y somos expertos aplastadores. Entonces uno de los retos es cómo los orientamos a que expresen a través del diálogo las acciones lo que les pasa sin aplastar el mundo, ¿no? Porque aplastando el mundo pues sería muy fácil, es como, ya quítate de ahí, pues quítate de ahí, ¿qué haces? Si te está pegando, pues quítate, ¿no? Pero no le validamos lo que le sucede, ¿sí? Bien, entonces vamos a dar 5 minutitos, ¿les parece bien? Ok. Entonces, si quieren así por fila, así para que no se muevan mucho. Yo creo que estamos en un camino, es decir, estamos caminando. Me identifico porque a mí me pasa muy similar con Matías. Matías le tiene un pánico espantoso a las mesas de exploración. Entonces, en el consultorio de la doctora puede estar más o menos bien, pero ya cuando pasamos a que le revisen los oídos, a que le revisen... es al grado de tener que abrazarlo para que no manotee. Y entonces, como tener que contenerlo para que no, pues para que el doctor pueda hacer su chamba, ¿no? Entonces, estamos en un camino. A mí me parece maravilloso que tu hijo reconozca que es miedo, que dé opciones de la tablet para afrontar ese miedo, ¿no? Yo creo que es seguir caminando. Así como vas, seguir caminando, ¿no? Y de pronto se les ocurrirá algo. Ándale, como yo les decía, ¿qué es lo que tú quieres para la relación con tus hijos? ¿No? Y ahí entran también tus hijos. Porque de pronto habrá algo, no sé, estoy inventando, pero de pronto habrá algún momento donde tu hijo se caiga y diga, no pasa nada, ya, adiós, ¿no? Y entonces de pronto ahí, pues a lo mejor aunque a ti te dan muchas ganas, en la relación que tienen, porque él es parte de la relación, pues ahí no te necesito, ¿no? Entonces, sí. Bien, bueno, son las 10:30, entonces ya para terminar, pues les dejo aquí esta frase, ¿no? Que es la misma que les puse hace ratito. Están aprendiendo y estamos aprendiendo. Entonces, la cuestión con las emociones es un paquete que todos traemos de nacimiento. Las traen ellos, las traemos nosotros y nos toca enseñar al mismo tiempo que aprendemos, ¿no? Muchos de nosotros crecimos con esta idea de que la razón es lo que más importa y nos olvidamos de nuestra parte emocional, nos olvidamos de toda esta biología que influye un montón en lo que hacemos, ¿no? Entonces nos toca aprender con ellos. Y pues ser pacientes, como dijeron, ser pacientes con nosotros mismos también, ¿no? A veces nos funcionará, a veces no nos funcionará, a veces lo haremos muy bien,
a veces lo haremos muy mal y está bien. Sí, sí. Si cambiamos la mirada, va a ser mucho más fácil que podamos cambiar la estrategia, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias.